Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, noticias frescas y drama, pero del bueno. Su fuente de jugosos entresijos y primicias que les harán exclamar, no puede ser. Estoy absolutamente radiante de tenerlos conmigo hoy porque agárrense de sus asientos y preparen sus palomitas, que esto se pone bueno. Tal como lo leyeron en el título y como sé que han estado esperando ansiosamente, vamos a sumergirnos en el intrigante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no nos quedaremos en la superficie de un simple rumor, no, señores. Hoy desentrañaremos una posible reconciliación que está prendiendo fuego a las redes sociales, un torrente de detalles dignos de la mejor novela turca, y una declaración que, de ser cierta, dejaría a Cupido temblando de envidia. Desde aquel fatídico día en que anunciaron su separación, hemos estado conteniendo el aliento, con la esperanza de vislumbrar cualquier señal que indicara una posible segunda oportunidad. Los fans, entre los que me incluyo fervientemente, somos unos románticos incurables, unos soñadores empedernidos que nos negamos a renunciar a la idea de verlos juntos una vez más. Y al parecer, después de una eternidad de anhelo y especulación, la espera podría estar llegando a su fin. La trama se complica, los corazones palpitan, y la expectativa alcanza niveles estratosféricos. En este vídeo, que promete ser una montaña rusa de emociones, diseccionaremos cada indicio, cada rumor, cada indirecta sutil, y quién sabe, quizás hasta alguna directa explosiva, que ha estado circulando por internet, alimentando la llama de la esperanza y apuntando a la posibilidad de que Kerem y Hande estén reescribiendo su historia de amor, dándose una valiente segunda oportunidad. Desmenuzaremos cada detalle con lupa de detective, cada foto enigmática, cada comentario aparentemente inocente, para que ustedes, mis adorados chismosos de corazón, puedan formar su propia opinión informada y decidir si este cuento de hadas está a punto de tener un nuevo capítulo. ¿Están preparados para este viaje a través de jardines llenos de flores, volcanes de pasión, y quizás, la promesa de un final feliz que superará todas nuestras expectativas? Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de rosas, teorías conspirativas y sueños cumplidos, permítanme recordarles lo de siempre: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de cada nueva bomba que soltamos y no perderse ni un segundo de la acción. Y por supuesto, no se olviden de dejarme un comentario al final del vídeo. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué opinan de toda esta vorágine de emociones. ¿Creen que Kerem y Hande están destinados a reencontrarse? ¿O es simplemente un espejismo, un espejito mágico que nos muestra lo que queremos ver? Los leo a todos, mis amores, cada palabra, cada emoji, cada expresión de asombro o escepticismo. Su opinión es el combustible que alimenta este canal. Y ahora sí, vayamos al grano. He preparado una taza humeante de café, o té, o su bebida favorita para chismear, he apagado las luces, he encendido las velas, para el ambiente romántico, ¿saben? Y me he acomodado para contarles todo lo que sé. Pónganse cómodos, relájense y prepárense para un viaje apasionante, porque esta historia, mis queridos, tiene mucha, pero mucha tela que cortar. La chispa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos recordamos con un suspiro de nostalgia, saltó a la vista durante el rodaje de la exitosísima Sen Kalkam, o Love is in the Air para nosotros, los occidentales. Oh, Dios mío, esos días. La química en pantalla era innegable, palpable, eléctrica. Podíamos sentirla vibrar a través de la pantalla, como un campo magnético invisible que nos atraía hacia su romance. Y esa química, como suele suceder en los sets de filmación y en la vida real, trascendió la barrera de la ficción y se materializó en una relación de carne y hueso. Confirmaron su noviazgo, nos regalaron momentos súper tiernos, viajes alrededor del mundo, miradas cómplices, fotografías adorables que parecían sacadas de un cuento de hadas. Éramos felices. Creíamos fervientemente en el amor verdadero, suspirábamos con cada gesto, cada palabra, cada muestra de afecto. Todo era perfecto, un Edén de romance que nos hacía creer que el amor podía conquistarlo todo. Pero como en toda buena historia de amor que se precie, y por supuesto como en las mejores telenovelas turcas, donde el drama es ley, el idilio llegó a su fin. De manera repentina, inesperada, como un jarro de agua fría que nos despertó de un dulce sueño, anunciaron su separación. El mundo, al menos el nuestro, el universo de los fans leales, se vino abajo como un castillo de naipes. El cielo se nubló, las flores perdieron su color, y el silencio reemplazó las melodías románticas. Las razones detrás de la ruptura nunca quedaron del todo claras, envueltas en un halo de misterio y especulación.
Algunos susurraron sobre incompatibilidad de agendas, sobre la presión implacable de los medios de comunicación, sobre la dificultad de mantener una relación bajo el microscopio público. Otros, más pragmáticos, simplemente dijeron que el amor, ese sentimiento volátil y caprichoso, se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío difícil de llenar. Fue un golpe duro para todos nosotros, especialmente para aquellos que habíamos idealizado su relación como un faro de esperanza, una prueba tangible de que el amor verdadero existía. Después de la dolorosa ruptura, ambos actores continuaron con sus vidas profesionales, enfocándose en sus carreras, aceptando nuevos proyectos, pero el fantasma de su romance pasado siempre permaneció presente en el imaginario colectivo. Cada uno rehizo su vida sentimental, o al menos, lo intentó con mayor o menor éxito, pero la pregunta persistía en el aire, como una melodía inconclusa: ¿podrían Kerem y Ande volver a estar juntos? ¿Podría su amor renacer de las cenizas como el ave fénix? Y es aquí, mis queridos, donde la historia da un giro inesperado y se pone realmente interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios, de señales sutiles, de destellos reveladores que han hecho que las alarmas de todos los fans se disparen a niveles estratosféricos. Primero, de manera casi imperceptible, empezaron a aparecer fotografías de Kerem y Ande en los mismos lugares emblemáticos de Estambul, pero en diferentes momentos. Sí, lo sé, podría ser una simple y llana coincidencia. Estambul, aunque bulliciosa y cosmopolita, es una ciudad grande, sí, pero no tan inmensa como para impedir que dos personas famosas se crucen accidentalmente en algún momento. Pero ojo, las coincidencias, a medida que pasaban los días, empezaron a parecer demasiado frecuentes, demasiado orquestadas, demasiado sospechosas para ser meras casualidades. Un día Ande publicaba una fotografía en su cuenta de Instagram desde un pintoresco café en el corazón del barrio de Bellolu, y al día siguiente, oh sorpresa, Kerem compartía una historia en la misma red social desde el mismo café, con el mismo ángulo de visión. Otro día, Kerem subía una historia desde un lujoso restaurante con vistas al Bósforo, y los detectives de Internet descubrían que Ande había cenado en ese mismo restaurante la semana anterior, luciendo un vestido espectacular. Demasiadas coincidencias, mis queridos, demasiadas coincidencias para ser ignoradas. ¿Qué estaba pasando realmente? Estaban jugando al gato y al ratón. Estaban enviando mensajes en clave a sus fans. La especulación se desató, y la fiebre por descifrar el misterio alcanzó su punto álgido. Luego, como si esto no fuera suficiente para alimentar la imaginación de los fans, empezaron a surgir rumores persistentes, aunque difíciles de verificar, de que Kerem y Ande habían sido vistos en secreto compartiendo momentos íntimos lejos del escrutinio público. Un usuario anónimo de Twitter, con una cuenta recién creada, lo que le daba aún más credibilidad, ironía, afirmó haberlos visto cenando juntos en un elegante restaurante italiano en el exclusivo barrio de Nianta, pero lamentablemente no pudo tomarles una fotografía para corroborar su testimonio. Otro usuario, también anónimo, aseguró haberlos visto caminando de la mano, sonriendo y conversando animadamente por un parque romántico a las afueras de la ciudad, pero la calidad de la fotografía que adjuntó era tan mala, tan borrosa, tan pixelada, que era imposible confirmar si realmente se trataba de Kerem y Ande. Información vaga sin duda, pero suficiente para alimentar las esperanzas de los fans y mantener viva la llama de la especulación. ¿Eran simples invenciones? ¿O eran destellos de una realidad oculta que estaba a punto de salir a la luz? Pero lo que realmente encendió la mecha y provocó una explosión de alegría y entusiasmo en el fandom fue una publicación misteriosa y enigmática realizada por una amiga cercana de Ande en su cuenta de Instagram. En la fotografía se podía apreciar un ramo gigante, pero gigante de verdad, de rosas rojas, tan exuberante, tan majestuoso, que parecía sacado de un cuento de hadas. Las rosas, de un rojo intenso y apasionado, estaban dispuestas en un jarrón de cristal que brillaba bajo la luz, y una pequeña nota elegantemente escrita acompañaba el impresionante arreglo floral. La nota, con una caligrafía impecable, decía simplemente: para la mujer más especial. La amiga de Ande astutamente no reveló quién había sido el autor del envío, dejando a los fans la tarea de descifrar el enigma. Y por supuesto, los fans no tardaron ni un segundo en atar cabos, en conectar los puntos, en llegar a la conclusión inevitable. ¿Podrían ser de Kerem? Las rosas rojas, como todos sabemos, son el símbolo universal del amor, la pasión, el deseo. Y si alguien, después de una dolorosa separación, quiere reconquistar el corazón de una mujer, demostrarle que sus sentimientos siguen intactos y que está dispuesto a luchar por su amor, un ramo de rosas rojas es, sin duda, una apuesta segura, un gesto clásico que nunca falla.
Además, la frase «para la mujer más especial» sonaba sospechosamente a Kerem, con ese toque romántico, un poco cursi, quizás, pero innegablemente encantador que lo caracteriza. Y aquí, damas y caballeros, llegamos al clímax de nuestra historia, al momento cumbre, a la supuesta declaración épica, que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha puesto a los fans al borde del ataque de nervios. Según varios medios de comunicación turcos, algunos más confiables que otros, Kerem habría aprovechado el reciente cumpleaños de Hande, una fecha significativa y cargada de simbolismo, para hacerle una declaración de amor en toda regla, una confesión apasionada que quedaría grabada en la memoria para siempre. Al parecer, Kerem habría planeado una sorpresa inolvidable para Hande, llevándola a un lugar romántico y apartado, un escenario digno de un cuento de hadas. Se rumorea que la habría transportado a una playa privada con vistas al majestuoso Bósforo, donde las olas acarician suavemente la arena y las luces de la ciudad se reflejan en el agua, creando una atmósfera mágica y evocadora. Allí, bajo las estrellas, habría sorprendido a Hande con una cena a la luz de las velas, con una mesa elegantemente decorada, champán burbujeante y un menú exquisito diseñado especialmente para ella. Y en el momento más emotivo de la noche, con el corazón latiendo a 1000 por hora, Kerem se habría arrodillado frente a Hande y le habría confesado, con lágrimas en los ojos, que nunca dejó de amarla, que su amor por ella es eterno e inquebrantable, y que su mayor deseo es pasar el resto de su vida a su lado, compartiendo alegrías, superando obstáculos y construyendo un futuro juntos. OMG. Necesito un pañuelo. Esta historia es demasiado romántica para mi corazón. Por supuesto, debemos recordar que todo esto, por ahora, son solo rumores, especulaciones, conjeturas basadas en información no confirmada. Pero hay un pequeño detalle, una sutil pista, que le da aún más credibilidad a la historia y que ha convencido a muchos fans de que esta reconciliación es más que una simple fantasía. Después del supuesto encuentro romántico, Hande publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se la veía absolutamente radiante, hermosa, feliz, con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro y que transmitía una sensación de paz y alegría interior. La fotografía, deliberadamente, no tenía pie de foto, ni ninguna descripción que pudiera dar pistas sobre lo que estaba pasando en su vida. Pero los fans, expertos en leer entre líneas y en interpretar los gestos más sutiles, interpretaron esa sonrisa luminosa como una señal inequívoca de felicidad, como una confirmación indirecta de que algo bueno, algo maravilloso, había sucedido. ¿Acaso esa sonrisa era la prueba de que Kerem había logrado reconquistar su corazón? ¿Acaso era la señal de que el amor, finalmente, había triunfado sobre la adversidad? Además, es importante tener en cuenta un factor crucial: Kerem y Hande, a pesar de la dolorosa ruptura, siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa después de la separación. Han sido vistos interactuando amigablemente en eventos públicos, se han dejado comentarios sutiles y cariñosos en sus respectivas redes sociales, y según algunos amigos en común que han hablado bajo anonimato, siempre ha habido un cariño especial, una conexión única, una chispa latente entre ellos. Así que, considerando estos antecedentes, la idea de una reconciliación no es tan descabellada, ni tan improbable como podría parecer a primera vista. El terreno estaba abonado, las semillas del amor seguían ahí, y solo era cuestión de tiempo para que florecieran de nuevo. Pero ojo, no todo es color de rosa, literalmente. También existe una corriente de opinión, más cínica y pragmática, que sostiene que toda esta historia de reconciliación es, en realidad, una elaborada estrategia de marketing diseñada para promocionar algún proyecto en común que Kerem y Hande tienen entre manos. Kerem y Hande, no olvidemos, son dos de los actores más populares, más cotizados y más mediáticos de Turquía, y cualquier noticia, cualquier rumor, cualquier especulación sobre su vida personal genera un revuelo mediático enorme, atrayendo la atención de millones de fans y de la prensa internacional. Así que algunos creen que Kerem y Hande están jugando hábilmente con las expectativas de sus fans, alimentando la llama de la esperanza, para generar interés en alguna nueva serie de televisión, en alguna película romántica, o incluso en alguna marca de ropa o cosméticos que estén promocionando juntos. Esta teoría, aunque menos romántica, también tiene sentido. En el despiadado mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, todo vale para conseguir atención, para mantenerse en la cima, para generar ingresos millonarios. Y las relaciones sentimentales, ya sean reales o inventadas, son una herramienta de marketing muy efectiva, un cebo irresistible para atraer al público. Además, no sería la primera vez que una pareja de actores simula una relación amorosa para aumentar su popularidad,
para generar expectación en torno a un proyecto, o simplemente para mejorar su imagen pública. El negocio del entretenimiento está lleno de ejemplos de este tipo, y Kerem y Ande podrían estar simplemente siguiendo la corriente. Pero sinceramente, y aquí hablo desde el corazón, yo prefiero creer en la magia del amor, prefiero aferrarme a la esperanza de que Kerem y Ande se han dado cuenta, después de un tiempo separados, de que no pueden vivir el uno sin el otro, de que están destinados a estar juntos, y de que están dispuestos a luchar con uñas y dientes por su amor. Prefiero creer que esa declaración épica realmente existió, que Kerem se arrodilló frente a Ande con lágrimas en los ojos, y que Ande, con el corazón desbordado de emoción, respondió con un sí rotundo. Prefiero creer en los finales felices aunque sean en la vida real, porque necesito creer que el amor verdadero existe y que puede superar cualquier obstáculo. ¿Y ustedes, mis queridos chismosos, qué creen? ¿Creen que Kerem y Ande están volviendo a estar juntos? ¿O es solo un espejismo, una ilusión óptica creada por los medios de comunicación y por los fans desesperados? ¿Se dejan llevar por el romanticismo o se inclinan por el pragmatismo? Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus teorías, a expresar sus opiniones sin tapujos. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, me encanta debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. Mientras tanto, nosotros, como buenos detectives del corazón, vamos a seguir investigando, buscando pistas ocultas, analizando cada detalle con lupa, entrevistando a fuentes cercanas, si es necesario. Porque como buenos chismosos que somos, no vamos a descansar hasta saber la verdad, hasta descubrir si Kerem y Ande están escribiendo un nuevo capítulo en su historia de amor. Y si la verdad es que Kerem y Ande están juntos de nuevo, pues lo celebraremos por todo lo alto con champán, fuegos artificiales y una fiesta inolvidable. Y si la verdad es otra, pues también la aceptaremos con resignación, aunque nos duela un poquito. Lo importante es que sigamos disfrutando de este culebrón turco que nos entretiene, nos emociona, nos hace suspirar y nos permite creer, aunque sea por un momento, en la magia del amor. Y quién sabe, quizás algún día tengamos la confirmación oficial, la prueba irrefutable, de que Kerem y Ande están juntos de nuevo y que su amor es para siempre. Crucemos los dedos, pidamos un deseo a las estrellas y sigamos soñando. En resumen, mis queridos chismosos, hoy hemos explorado a fondo el fascinante mundo de los rumores de reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde las sospechosas coincidencias en las calles de Estambul hasta el misterioso ramo de rosas rojas y la supuesta declaración épica bajo las estrellas. Hemos analizado las diferentes teorías que circulan en Internet, tanto las que apuntan a un reencuentro amoroso como las que sugieren una estrategia de marketing. Aunque la verdad final aún se mantiene oculta entre las sombras, una cosa es segura, el interés del público por esta pareja sigue siendo altísimo, y cada nuevo indicio, cada nuevo rumor, genera un revuelo mediático sin precedentes. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo y por compartir su tiempo y su pasión conmigo. Espero que hayan disfrutado del chisme tanto como yo disfruté contándoselo. Recuerden que todo lo que hemos hablado hoy son simplemente rumores y especulaciones, así que tómenlo con cautela y no se crean todo lo que leen en Internet. Pero al mismo tiempo no perdamos la esperanza de que Kerem y Ande nos sorprendan con un final feliz, porque el amor, a veces, es más fuerte que cualquier obstáculo. Ahora sí, ha llegado el momento de que me cuenten sus opiniones. ¿Creen que hay posibilidades reales de que Kerem y Ande estén juntos de nuevo? ¿Qué les parecieron las pistas que analizamos en el vídeo? ¿Tienen alguna otra teoría conspirativa que quieran compartir? Déjenme sus comentarios. Quiero leerlos a todos, quiero conocer sus puntos de vista, quiero debatir sobre este tema tan apasionante. Y para terminar, les pido un último favor, si les gustó el vídeo, si se divirtieron con el chisme, si se emocionaron con la historia, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son tan fans de Kerem y Ande como nosotros, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque les prometo que tendremos más chismes jugosos, más noticias frescas, más drama del bueno y más entretenimiento para ustedes. Los quiero mucho, mis amores, y nos vemos en el próximo vídeo. Oh. Hasta la próxima. Y no olviden seguir soñando con el amor.